que sea también para adorarte el abrir ahora tu palabra. Así que en tu santo nombre nos ponemos. Amén. Bueno, ¿quién no conoce la historia de Jericó? Eso que me voy a ahorrar de explicarla. Y si alguien quiere en detalles, tiene Josué 6. Bueno, es una historia que conocemos ya desde la escuela dominical. Bueno, en mi caso no recuerdo, porque era muy pequeño, pero era aquí, más o menos en esta parte, que era el culto, digamos que el templo estaba aquí y aquí estaba la escuela dominical, y supongo que serían franelas, ahora ya la cosa se ha modernizado. Y seguramente que de adultos hemos escuchado mensajes sobre la caída de Jericó y seguramente lo hemos de alguna manera enlazado con la guerra espiritual, es decir, esos muros espirituales que tienen que caer para que las personas puedan conocer al Señor o sean libres para conocer al Señor. Yo he tenido alguna experiencia en ese sentido. Pero hoy me gustaría que viéramos realmente Jericó como modelo para avanzar en el testimonio cristiano en una ciudad. Y precisamente este año vamos a celebrar el 80 aniversario del testimonio, del inicio del testimonio cristiano en Granollers. Y hay una conexión directa que nos interpela. Jericó, Granollers, La Garriga. ¿Cómo avanza el Evangelio en una sociedad hostil? Bueno, pues si ponéis la diapositiva, avanza dejando que Dios gane la batalla. Lo que pasa es que para que dejemos que Dios gane la batalla, primero tenemos que entender y comprender que es Dios quien gana la batalla y no somos nosotros. Y entramos en la historia. Jericó fue una ciudad y fue una conquista estratégica. En primer lugar, porque estaba en una zona al lado del río Jordán, habían recursos grandes como para montar el campamento base. ¿Sabéis cuántas personas habían aquí? Entre 2,5 y 3 millones de personas. Necesitaban un espacio muy grande, con recursos, para desde ahí poder realmente poseer la tierra, la parte del norte, los reyes del norte, los reinos del sur. Pero más que estratégico simplemente por la parte logística, de hecho han habido iglesias, han habido testimonios que han sido también estratégicos. A partir de esos lugares se ha podido extender el Evangelio a otros lugares. Un poco lo que pasa aquí. Esta iglesia es estrategia para quizás otros pueblos como es La Garriga. Pero fue estratégico también porque gracias a esta batalla y de lo que pasaría antes y después, los reinos o los reyes de todos los reinos le tenían miedo a Israel, ¿no? Dice que el Señor estuvo con José en el versículo 6, en el versículo 27, y su fama se extendió por todo el país. Fue estratégico por eso, pero también fue estratégico para el mismo pueblo de Israel, para que supieran quién gana la batalla, para que no se confundieran. Y eso habla de los roles. ¿Qué rol tiene Dios en la extensión del Evangelio, en la expansión del Evangelio, en la conquista de Canaán? ¿Y qué rol tienen las personas? Bueno, para eso tenemos que volver al domingo pasado. ¿Os acordáis que el pueblo había cruzado el Jordán y estaba preparándose, estaba esperando? ¿Sabéis la distancia que había entre donde estaban y Jericó? Exactamente la misma distancia que hay entre Granollers y La Garriga. Qué casualidad, ¿no? Pues sí, estaban ahí. Y durante 7 días es lo que estuvieron ahí esperando. Pero ¿qué pasó? ¿Recordáis qué pasó? ¿Qué encuentro especial tuvo Josué que cambió la historia? De hecho, fue el final de una etapa y el inicio de otra etapa. ¿Con quién se encontró Josué? Con el comandante del ejército de Dios. La misma presencia de Dios estuvo ahí. Eso es lo que marcó el final de una etapa y el principio de una etapa que iba a estar en su inicio 7 años, 7 años para conquistar. Tanto en la conquista de Canaán como en la expansión del Evangelio, Dios tiene el rol más importante, ¿no? ¿Y qué rol tiene Dios en la conquista de la tierra de Canaán? Bueno, pues ya en Deuteronomio ya le dice a Moisés y a Josué: el Señor tu Dios irá expulsando a las naciones delante de ti. Éxodo: enviaré mi terror delante de ti, yo echaré de delante de ti al amorreo y al eteo. Y a Josué le dice:
donde quieras que pongas los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que yo les he dado. Y eso fue el patrón de esos 7 años. Dios ganó la batalla en Jericó, ganó la batalla en Gabaón, ganó la batalla en el sur de Canaán, ganó la batalla en Hazor y también la segunda en Jai. ¿Qué instrumentos utilizó? Bueno, pues utilizó a Josué como líder, utilizó a los sacerdotes, utilizó a los músicos, utilizó al ejército y utilizó a todo el pueblo. Pero también utilizó sus propias leyes físicas. Por ejemplo, la hidrología en el Jordán, la meteorología y la astronomía en Gabaón, dice que paró el sol y la luna y cayó un granizo potente. Y también, ¿por qué no?, la geodinámica que colapsa murallas, en el caso de Jericó. Y hasta, diría yo, el terror psicológico que paraliza a los enemigos. Dice que la gente tenía miedo de los israelitas en el versículo 1 del capítulo 6, ¿no? Dios usa lo visible, pero también utiliza lo invisible. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando pensamos en que tenemos que conquistar otras tierras. ¿Cuál fue el rol de Josué? Bueno, Deuteronomio 31 le dice Dios a Josué: tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra. Josué 1:6 dice: ha llegado el momento de que guíes a este pueblo a cruzar el Jordán y entrar en la tierra que les doy. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. No le dijo: tú conquistarás la tierra, sino que eso lo hacía Dios. Él tenía que entrar. Dios expulsa a los enemigos, entra, entrega las ciudades y Josué entra, toma posesión y reparte la tierra. Ahora, ¿qué pasa cuando cambiamos los roles? Cuando nos sentimos autosuficientes, cuando creemos que nosotros por nosotros mismos podemos hacerlo sin contar con Él. Bueno, pues os esperéis una semana que Eva nos dirá lo que pasó en la primera guerra de Jai, y otra semana después Ana María os explicará qué pasa cuando realmente obedecemos y dejamos a Dios su rol y nosotros tomamos el nuestro. Bueno, hasta ahora hemos visto que Dios es el que toma ese rol. ¿Os acordáis? Está el campamento 7 días esperando. Aparece ese ángel, que como decía Andrés podría ser la figura de Cristo, y le dice: a partir de ahora, de esto me encargo yo y vamos a empezar. ¿No os recuerda esto a los 10 días que estuvieron los discípulos después de la ascensión de Cristo esperando? ¿Qué pasó que fue el inicio de la etapa de la expansión del Evangelio? La llegada del Espíritu Santo. Exactamente lo mismo. Hasta que no llegó el Espíritu Santo, no empezamos por lo menos a materializar lo que era la Gran Comisión. Era el Espíritu Santo quien guiaba, era el Espíritu Santo quien escogía, y era el Espíritu Santo que decía dónde y cuándo teníamos que hacer. Exactamente el mismo modelo lo tenemos ahí. Ahora, hemos visto ya una parte, lo que es la parte de Dios. Ahora, ¿qué aprendemos de Jericó en cuanto a cómo podemos dejar que Dios gane la batalla? Bueno, pues podríamos encontrar más, pero he visto 6 claves en la misma batalla que nos pueden ayudar a entender qué es lo que debemos de hacer nosotros para dejarle a Dios que gane la batalla. Bueno, lo primero, la fe. El pueblo creyó antes de ver los muros. Dice que por la fe andamos, no por vista. Si hubiera sido por vista, no van a Jericó, porque ver aquellas 2 murallas les hubiera... No, vamos por fe. Eso nos lleva al siguiente paso, la obediencia y la dependencia. Antes hablaba Emma de este tema, ¿no? Ya lo primero que vemos cuando Josué se enfrenta, digamos, a ese ángel, es que le dice: ¿qué órdenes trae mi Señor para este siervo tuyo? Tiene que haber obediencia, ¿no? Dios dio instrucciones que parecían ilógicas. Imaginaros a todo el pueblo dando vueltas a una ciudad. Parecía ilógica. Pero la victoria no depende de la lógica, sino de la fidelidad, de la obediencia y de la dependencia, ¿no? Dice Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. La victoria no nace de estrategias humanas, sino de una obediencia que depende de Dios. Y es verdad que muchas veces organizamos nuevas iglesias de acuerdo a una estrategia de una iglesia. A veces parece que vayamos a formar franquicias, ¿no?, en vez de nuevos puntos de testimonio. Pues no.
lo que tenemos que hacer es obedecer, ser sensibles a escuchar a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, y luego hacer lo que Él nos pida. Tercero es la presencia de Dios en el centro. El arca iba en el centro, ¿no? Dice Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Hoy no podemos hacer nada sin la presencia y dirección del Espíritu Santo. Y si lo hacemos, no tendremos fruto. Cuarto, una espera activa. Ya no solamente esos 7 días que estuvieron esperando, sino que tuvieron que esperar 7 días. Esperaron una espera activa. Hermanos, algo que tenemos que entender siempre es que el kairos de Dios no siempre coincide con el cronos del hombre. Es decir, el tiempo de Dios es un tiempo y el tiempo del hombre es otro. Lo ideal es que coincida, pero no siempre coincida. Entonces tenemos que ser sensibles a ver cuándo es el tiempo de Dios. Y en la palabra vemos, ¿por qué no tardó un día en hacer la creación? No, tardó 7. Fijaros que el kairos casi siempre coincide con el número 7, no sé por qué, pero el tiempo de Dios es más largo que el nuestro. ¿Por qué 7 plagas si con una se hubiera podido solucionar? Bueno, pues si llega a ser con una, al pueblo de Israel nada va a salir, lo acribillan. ¿Pero qué quería Dios? Quería dejar a un pueblo egipcio realmente sin riqueza, porque se la llevaron todos los israelitas, enfermo, sin los primogénitos y sin ejército. Porque así aseguraba que un pueblo vulnerable en el desierto no iba a ser atacado por egipcios. Nosotros ya lo hubiéramos hecho el primer día. 7 días para la santificación de los sacerdotes, 7 días esperando la conquista, 7 vueltas a la ciudad y 7 años para conquistar Canaán. Nosotros seguramente que lo hubiéramos hecho al principio. La Garriga, 1920, 1921. Un anuncio de que se va a hacer una iglesia protestante en La Garriga. No se llegó a hacer, porque los medios de comunicación en aquel momento de alguna manera pararon ese tema. Años 60, se forma una iglesia en una casa en La Garriga. Y duró unos años, gracias. Empezó y se acabó. Habrán años 90, 90 y pico. Años 90 y pico. Se forma una iglesia fruto de un punto de misión de Chamonix, por iniciativa de una familia que además no era de La Garriga. De la misma manera que se abrió, al cabo de unos años se cerró. Tenemos a Rebeca y a Amos, que ellos fueron miembros, y hubieron 2 misioneros canadienses, y la iglesia creció, incluso hubieron bautismos en nuestra parcela, pero se acabó. 2026. Esperemos que el kairos de Dios coincida con nuestro cronos. Pidamos por eso. Hubo silencio también. El pueblo marchó sin hablar, no como nosotros al inicio del segundo culto, que no hay manera de que nos callemos cuando empieza el segundo culto, ¿no? Dice que había silencio absoluto. Bueno, el silencio también es oración. Dios derriba muros mientras que nosotros callamos y oramos, ¿no? Dice, hemos cantado, mi oración en la batalla cuando el triunfo no puedo ver, soy coheredero y conquistador, en Cristo prevalecerá. Es decir, debemos de también callar. Hay momentos donde la estrategia es callar, orar y confiar y dejar que Dios trabaje. Y por último, la proclamación. Cuando llegó el momento, el pueblo gritó. Si un grito hizo temblar murallas, el Evangelio hace temblar corazones. Romanos dice, poder de Dios para salvación. Pasa que a veces queremos empezar por ahí. Queremos empezar haciendo campañas evangelísticas en las zonas cuando a lo mejor no hemos hecho todo el proceso, ¿no? Bueno, pues esas son 6 claves que nos tienen que ayudar a que cuando nosotros queramos ser instrumentos del Señor expandiendo el Evangelio, las hagamos. Ahora, hay algo interesante que me gusta mucho de la historia, y es Rahab. Bueno, ya nos habló Martín hace unas semanas, ¿no? Mientras que Israel rodeaba la ciudad, Dios ya estaba obrando dentro de ella. Rahab no era ni líder ni soldado, era una mujer marginada, pero llena de fe. Y Dios siempre ha utilizado personas aparentemente pequeñas para hacer cosas grandes. Ella en realidad representa la más profunda de la verdad más profunda de esta historia. Pero en realidad, en la historia de las conquistas de ciudades para Cristo, escuchar esta frase. La conquista de una ciudad para Cristo comienza en los hogares, no comienza en los templos. Y así empezó en muchas ciudades, como la nuestra. Empezó en una casa, se cerró, se volvió a empezar en otra casa,
Y las otras iglesias que se han ido formando han empezado en casas, ¿no? Bien, nos queda la conexión. Si es que puedo... Sí. De Jericó a Granollers. Hace 80 años el Evangelio entró en esta ciudad y no fue fácil, hubo oposición. Hubieron dos muros importantes. Por un lado, o era un muro doble, que era la represión franquista, contra todo lo que no era el nacional catolicismo, ¿no? Pero Dios peleó la batalla, no fue el hombre, la peleó él. Y de la misma manera que Jericó estratégicamente fue una buena ciudad, en nuestro caso fue Tarrasa. Tarrasa fue quien ayudó a poner en marcha este evangelio, este testimonio aquí. Dios utilizó a Josué, como Samuel Vila, utilizó a sacerdotes, a pastores, a músicos, a un ejército de personas y a pocas personas. El pueblo era pequeño, pero al final pudimos conquistar. Vamos a ver un vídeo que espero que sea inspirador para todos, de cómo empezó el testimonio, cómo Dios rompió y destrozó los muros que en aquellos momentos había. Y esperemos que esto sea un buen legado a todas las próximas generaciones, de que el Señor sigue ganando batallas. Hoy Granollers es una ciudad donde la fe puede expresarse con libertad, pero no siempre fue así. Hace 80 años, creer y reunirse para leer la Biblia implicaba riesgo, persecución y valentía. Esta es la historia de quienes, contra toda oposición, mantuvieron viva la llama del Evangelio. Estamos en la España de la posguerra. No hay libertad religiosa. Las iglesias evangélicas están cerradas. La fe protestante se vive en silencio o en peligro. Escuchamos un fragmento del documental protestante La historia silenciada, donde se menciona esta circunstancia. La meva iglesia, al carrer Terol, tinc fotos amb la porta, amb el precinto que posava el jutjat i el segell allà. Conforme no es podia ni entrar ni obrir l'església. Va haver-hi una pedregada a l'església. I ens trencaven també els vidres del temple, sempre els teníem trencats. Sempre ha estat dissident de la religió oficial. Ens reuníem per les cases, i per les cases amb cuidado que no hi hagués un veí que ens denunciés que hi havia una reunió clandestina. Entràvem discretament, entràvem separats, no cantàvem, la doctrina impartida a les escoles, la doctrina històrica, era una grande libre catòlica. En este contexto comienza una historia que cambiará Granollers para siempre. De Gijón a Granollers. El origen del testimonio evangélico en Granollers nos lleva hasta Gijón, Asturias. Allí vivía un matrimonio creyente, José Barroso y María San Martín, junto a sus dos hijos María y José. José, de profesión empleado de banca, tuvo que desplazarse por motivos laborales primero a Algeciras, después a Ceuta y finalmente a Gijón. José había nacido en una familia cristiana cordobesa, con un pariente muy cercano, Miguel Barroso, que fue pastor evangélico en Barcelona y donde podemos ver una placa conmemorativa. María, por su parte, conoció al Señor siendo joven en Roa de Duero, Burgos, bajo la influencia de sus tíos, ya que eran pastores y colportores. La vida no fue fácil para ellos. En Gijón y durante la posguerra española, José Barroso falleció prematuramente en 1941 a causa de su diabetes y la falta de insulina. Un año antes, María había perdido también a su hijo Antonio, de 4 años de edad, en Ceuta, en un accidente infantil con otro niño. Dos pérdidas devastadoras en un corto plazo de tiempo, pero la fe de María no se apagó y muy posiblemente, durante el tiempo que vivió con sus tíos cuando era joven, se sembró una semilla misionera que germinó más tarde en Granollers. Viuda y con 2 hijos pequeños, María se trasladó primero a Ceuta con su madrastra y poco después su hermano Antonio, que era guardia civil en Barcelona, le invitó a desplazarse a Barcelona a vivir con ellos, con la esperanza de encontrar mejores colegios para sus hijos y además una mejor calidad de vida. En Barcelona, en medio de la represión religiosa debido al cierre de las iglesias evangélicas, se reunía en una célula clandestina que se organizaba en casa de Enrique Angurey. Allí entró en contacto con creyentes que más tarde serían clave para el nacimiento de la obra en Granollers. Y fue en ese contexto donde probablemente conoció a Samuel Vila, una figura fundamental para la expansión del Evangelio en Cataluña. Poco después, su hermano Antonio, guardia civil,
fue destinado primero a Montcada y Reixac y luego a Granollers. María decidió acompañarlo. De Sant Roc a Campuntas. Ya en Granollers, María compartió con su hermano la fe que había sostenido su vida y le expresó un deseo muy claro, que en su casa se pudieran celebrar cultos evangélicos. No era una petición fácil, celebrar cultos protestantes en la casa de un guardia civil estaba muy mal visto. Sin embargo, Antonio aceptó. A finales de 1944 comenzaron los primeros cultos evangélicos en Granollers, en un piso de la calle Sant Roc, junto a la Porchada, donde hasta hace muy poco estaba la pastelería Puigdomènec, un lugar muy céntrico de la ciudad. María, durante su estancia en Algeciras, conoció a un joven evangélico llamado Eduard Bonet durante su servicio militar en dicha ciudad y contactó nuevamente con él para pedirle ayuda con los cultos, y cada semana este joven viajaba desde Barcelona para presidir los cultos durante el año 1945. A principios del año 1946, don Salvador Garrigós se reunió con María San Martín para exponerle la visión que tenía Samuel Vila de extender el Evangelio por la provincia de Barcelona, y ésta le ofreció su casa para celebrar cultos familiares. El 1 de marzo de ese mismo año, Samuel Vila, como pastor de la iglesia de Terrassa que pertenecía a la UEB, le envía una carta, diciéndole que aceptan esta invitación y ofrece a un joven de Terrassa que, procedente de Sant Joan de las Abadesas, pasaría el domingo 10 de marzo de los Corrientes a predicar. Además, le comunica que la señora Anita Santacana de Mollet los acompañaría en este y los siguientes domingos junto a su hija y otras jovencitas de Mollet para ayudarles con los himnos. A partir de ese momento, Samuel Vila apoya la obra de Granollers, aportando el ministerio de la palabra, pero también la logística necesaria para la implementación de la primera iglesia evangélica en la ciudad. En aquellas reuniones que se celebraban en el comedor del piso, asistían unas 10-15 personas, pero ese número fue incrementando al límite que cuando cantaban, la música llegaba a oírse en las dos calles donde estaba situada la finca, y eso ocasionó problemas. Dos vecinos influyentes de la ciudad, uno era dueño de un establecimiento de comestibles y otro era farmacéutico, ambos miembros del sector ultraconservador católico y de los llamados requetés, que con una participación muy activa en las procesiones locales, siempre iban en la primera fila de la comitiva, iniciaron una campaña contra la presencia de protestantes en la ciudad que les llevó a denunciar en el cuartelillo que se estaban celebrando cultos clandestinos precisamente en casa de un número de la Guardia Civil. Finalmente, a mediados de 1946, un día llamaron a Antonio al cuartel y le dijeron que esos cultos tenían que cesar, ya que no estaba bien visto que en casa de un guardia civil se realizaran reuniones de ese carácter y por lo tanto cesaron los cultos clandestinos. Tras este revés, María empezó a buscar locales y encontró unos despachos en Campuntas, en la calle Santa Elizabeth, que pudieron alquilar gracias a la ayuda de Samuel Vila para seguir celebrando los cultos. Podemos ver un recibo del alquiler del despacho. De Campuntas a Camí Vell. Con el fin de legalizar los cultos evangélicos en la ciudad, Samuel Vila envió una instancia el 7 de octubre de 1946 al Ministerio de la Gobernación, y el día 14 de noviembre de dicho año recibió por parte del Ayuntamiento de Granollers la autorización correspondiente. Podemos decir entonces que el 14 de noviembre de 1946 se confirma oficialmente la celebración de cultos evangélicos en Granollers, y es en este año 2026 que celebramos el 80 aniversario de este acontecimiento. Samuel Vila accedió a desplazarse a Granollers para predicar la palabra. Como era habitual en aquellos días, contaba con jóvenes de la iglesia de Terrassa para atender a las congregaciones que se estaban formando en diferentes poblaciones, y en este caso le pidió a Antonio Blanc, de 38 años de edad y de profesión carpintero, que le ayudase con la obra en Campuntas. Gracias a Abigail Blanc, hija del pastor Antonio Blanc, nos ha detallado algunos episodios de lo ocurrido. A pesar de sus 82 años, recuerda claramente que cuando ella tenía unos 13 años, su padre empezó a ayudar desplazándose desde Terrassa, primero en tren, haciendo escala en Montcada y posteriormente en motocicleta. Trabajaba de lunes a sábado y el único día de descanso que tenía lo dedicaba a predicar en la congregación de Campuntas en Granollers. Las reuniones se celebraban los domingos por la tarde e incluían predicación
y Santa Cena. Las reuniones seguían siendo señaladas, vigiladas y perseguidas. Teresa Pérez, que posteriormente llegó a ser la esposa de José Barroso, hijo pequeño de María San Martín, comenta lo siguiente que escuchamos por boca de su hija Noemí Barroso Pérez. Las reuniones que se hacían en Campuntas estaban muy mal vistas. Los que acudían a ellas eran señalados con el dedo, trataban de hacerles daño, levantando falsas acusaciones contra ellos. Al convertirse, Teresa también tuvo oposición por parte de sus padres, por lo que tuvo que ir a casarse a Barcelona. He de destacar que por aquella época se convirtieron los hijos de María, Maruja y José. Prueba de la intolerancia religiosa de que eran objeto es que no podían tener ningún cartel en la puerta que indicase que aquello era una iglesia evangélica. Fue en este momento que la congregación de Granollers fue inscrita como Misión Cristiana Española, denominación o federación de iglesias que constituyó Samuel Vila junto con el hermano Zacarías Carlas desde Toronto, Canadá. Granollers posiblemente perteneció a esta federación hasta el año 1955, cuando Samuel Vila se desvinculó de dicha misión y la mayoría de las congregaciones pasaron a la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, FIEIDE, presidida en aquellos días por el cuñado de Samuel Vila y gran hombre de Dios, don José María Martínez, aunque tenemos constancia documentaria que a partir del año 1963 la congregación de Granollers se inscribió en la UEVE. Un acontecimiento triste, efecto de la intolerancia religiosa que se vivía en aquellos tiempos, iba a marcar el signo de esta pequeña comunidad. El asalto a la capilla. En la actualidad existe una buena sintonía entre la Iglesia Católica local y la comunidad evangélica de la ciudad. Sin embargo, hace unos 80 años la relación entre estas dos formas de vivir el cristianismo era muy distinta. En el contexto de la dictadura franquista, la Iglesia oficial mantuvo una estrecha relación con el poder político y en ese clima surgieron actitudes firmes y excluyentes en la defensa de la fe católica, que en algunos casos derivaron en el uso de la fuerza. El asalto a la capilla de Campuntas es un ejemplo claro de aquella época, marcada por la ausencia de pluralidad religiosa. En el libro Una fe contra un imperio, donde David Muniesa recoge la biografía de Samuel Vila, se menciona este lamentable suceso, pero antes nos describe al partido que pertenecían los autores del asalto y su origen. Los partidarios españoles del general Franco, que le ayudaron a ganar la guerra, estaban divididos en dos grupos. Uno era la falange española tradicionalista y de la Hons, que tenía el apoyo del medio de comunicación más importante en Granollers, Albayés. El otro grupo lo constituían los carlistas, procedentes del partido político que fundó el pretendiente a la corona en contra de su prima la reina Isabel. Con el objeto de derribar la República y establecer un régimen de derechas, se alzaron en armas al lado del general Franco. El gobierno de este hizo grandes esfuerzos por la unificación de falangistas y requetés. Posiblemente por compartir la idea del episcopado español en aquellos tiempos de que era excesiva la tolerancia religiosa que se había concedido a los evangélicos con la proclamación del artículo 6 del fuero. Para comprometer al gobierno del general Franco ante la opinión internacional, o por ambas cosas a la vez, en una reunión celebrada por el Partido Carlista en la ciudad de Vic, se acordó el asalto de las iglesias evangélicas. La primera capilla evangélica asaltada fue la de Granollers, el domingo 21 de septiembre de 1947, ciudad situada a unos 20 kilómetros de Vic, donde tuvo lugar el Congreso de los Requetés la misma tarde del domingo en que se tomó dicho acuerdo. Y sigue Samuel Vila relatando lo ocurrido. El lunes por la mañana vino a verme el predicador voluntario de Granollers, Antonio Blanch, con la cara amoratada, y me dijo que mientras estaba predicando entró un grupo de jóvenes que le pegaron puñetazos en el rostro, y se dedicaron después a romper todos los cristales y destrozar todas las Biblias e himnarios que encontraron en el local. María San Martín se puso delante de ellos rogándoles que no le pegasen más, a lo que ellos respondieron: «Cállese, señora, que si usted fuera un hombre, le haríamos lo mismo». A consecuencia de ello, Antonio sufrió una rotura de tímpano que le dejó sordo de un oído. Según nos comentó Abigail, su hija, Antonio apareció en su casa en Tarrasa con toda la cara amoratada por los golpes que le habían propinado y comentó cómo habían destrozado parte del mobiliario de la iglesia. El suegro de Antonio Blanc, que vivía con ellos,
sufrió una tremenda impresión al escuchar el relato de su yerno y fallecería de una embolia 8 días después. Sigue Samuel Vila relatando el asalto. Al día siguiente, lunes, Samuel Vila y Antonio se desplazaron a Granollers para comprobar que el local estaba tal cual Blanche lo había descrito. Pero incluso en medio de la violencia, Dios abrió una puerta. Paradójicamente, esto procuró una oportunidad preciosa para predicar el Evangelio a las gentes de la calle que venían de trabajar o se agolpaban en las ventanas preguntándose qué habría pasado. Varios hermanos levantaron del suelo hojas arrancadas de los Nuevos Testamentos y se pusieron a leer pasajes escogidos en voz alta, preguntando a los vecinos: «Amigos, ¿hay alguna razón para destrozar libros que dicen estas cosas?» Lo maravilloso de todo esto es que el domingo siguiente se celebró un culto en el mismo local al que asistieron más personas que nunca. Todo el pueblo hablaba de lo injusto que era lo que habían hecho con aquella pobre gente. Este no fue un caso aislado, ya que en días posteriores otras capillas fueron asaltadas, como recogen algunas publicaciones. Así empezaron a buscar otro local en donde reunirse, ya que el dueño de los despachos de Can Puntas era un jefe de los requetés de Granollers. En aquellas fechas, Granollers vivía momentos conflictivos debido a la represión franquista. De hecho, se toman decisiones importantes para la ciudad, como la que encontramos en la referencia histórica La memòria oblidada, las víctimas de la repressió franquista a Granollers i el Vallès Oriental, 1939-1945. Para entender en qué condiciones estaba predicando el Evangelio y la presión que los medios de comunicación ejercían, aquí tenemos algunos recortes de prensa. Aquests dies darrers, la premsa de Madrid ha parlat d'unes fulles grogues que ens fan arribar per correu a les cases particulars reconegudes com a catòliques fervents que duen per títol Juramento de los Caballeros de Colón. Les fulles duen un espai lliure destinat a la signatura de les persones que vulguin fer el jurament, que és com segueix. Asimismo prometo y declaro que usaré, cuando la oportunidad se presentare, guerra sin cuartel, secreta o abiertamente contra todos los herejes, protestantes y masones, según se me ordena, para extirparlos de la superficie de la tierra, y que no perdonaré edad, sexo o condición, que ahorcaré, herviré, desollaré, estrangularé y quemaré vivos a todos los herejes, rasgaré sus estómagos y las entrañas de sus mujeres, reventaré las cabezas de sus hijos contra las paredes para aniquilar esa raza abominable, que al no poder hacerlo abiertamente, usaré secretamente la copa del veneno, la cuerda estranguladora, el puñal de acero o la bala de plomo, sin parar mientes en el honor, rango o dignidad ni autoridad de la persona, cualquiera que sea su condición, ya pública, ya privada, si así se me ordena hacerlo por cualquier agente del Papa, jefe de la Hermandad del Santo Padre de la Compañía de Jesús. Bajo estas condiciones se cimentaba la obra evangélica en la ciudad, pero la llama del Evangelio ya estaba encendida en Granollers y nadie la iba a apagar. Se inició la búsqueda de un nuevo lugar lejos del centro conflictivo. Gracias a la generosidad de doña Daniela Bareins, se pudo adquirir una finca en el Camí Vell de Canovelles. Doña Daniela era una viuda creyente que poseía una casa en la provincia de Lleida que puso a la venta para ir a vivir a un piso de Tarrasa, junto a la iglesia de dicha ciudad a la que Samuel Vila pastoreaba, y donó la cantidad de 60.000 pesetas para la construcción de un templo evangélico. En un acta que se firmó en el año 1956, donde se transfería la propiedad del local a un grupo de creyentes de Granollers, se recoge esta donación y se menciona que Samuel Vila y su esposa Lidia Vila son los albaceas de Daniela Bareins para cumplir el deseo de esta de que su donativo pueda ser usado de un modo real y efectivo para la extensión del Evangelio tal como ella lo creía y profesaba. Allí se construyó la primera capilla evangélica de la ciudad. El 15 de marzo de 1948 se solicita el permiso de obra al ayuntamiento. El proyecto se presentó como proyecto de cubierta para un taller de artesanía, por lo que posiblemente en la finca había alguna construcción pero sin techar. El 31 de marzo de 1948, el ayuntamiento otorgaba la licencia de obras. Disponemos una copia manuscrita de la sesión municipal donde se incluye dicha autorización. Granollers tenía por fin un lugar estable donde el Evangelio podía seguir proclamándose.
Desde Camivell. Según nos informa don Eliseo Vila, hijo de Samuel Vila, los bancos fueron fabricados por el propio Antonio Blanch, primer pastor, que de oficio era carpintero y que también contribuyó a la fabricación de los bancos para la iglesia de Tarrasa. En cuanto a la construcción del local, y en especial los cristales emplomados de la puerta, arco del ábside del púlpito y versículos pintados en las paredes, son obra del cuñado de mi padre, Jaime Pujol Huelas, que era constructor especialista en estas cosas, a la vez que fue también uno de los primeros predicadores asiduos en Granollers. A partir de ese momento se pudieron realizar bautismos y ceremonia de bodas en la iglesia, aunque esta primera pareja que celebró su boda en la iglesia, Francisco Contreras y María Barroso, tuvo que esperarse un año aproximadamente desde la celebración de la boda civil hasta la boda religiosa, ya que ese fue el periodo que tardaron las autoridades en autorizar la primera ceremonia de boda en la ciudad de Granollers. A los pocos meses de la inauguración del local encontramos una reseña de la revista Eco de la Verdad sobre el avivamiento que se estaba produciendo en Granollers. Desde hace algún tiempo se viene observando un creciente interés por el Evangelio en esa ciudad, donde hace solo unos meses que se inauguró la primera capilla evangélica. Varias almas han dado testimonio de haber aceptado a Cristo y otras se hallan muy interesadas. Aprovechando el interés, el coro de la iglesia de Tarrasa efectuó una visita evangelística el domingo 27 de julio, lo que motivó un culto especial animadísimo. Entre las diversas composiciones musicales que entonó a cuatro voces el coro, hubo variados mensajes a cargo de don Antonio Blanch y don José María Martínez. La emoción fue general y no pocos derramamos lágrimas en diversos momentos del culto. Interrumpiendo un inspirado mensaje del señor Martínez, se levantaron dos almas confesando su deseo de entregarse a Cristo. Hoy, al cumplir 80 años desde la autorización oficial de los cultos evangélicos en Granollers, recordamos a hombres y mujeres que sembraron con lágrimas para que otros cosecharan con gozo. Esta no es solo una historia del pasado, es un testimonio vivo de fe, fidelidad y esperanza, porque cuando Dios enciende una llama, no hay oscuridad que pueda apagarla. Amén, ¿no? Debemos honrar, ¿no?, a los hermanos que empezaron y que tuvieron que padecer, ¿no? Bueno, y ahora Dios nos llama a seguir avanzando. La Garriga es la siguiente etapa, posiblemente la siguiente muralla, pero también la siguiente oportunidad. No avancemos confiando, como decía, con nuestras propias fuerzas, ¿no?, sino que siempre pongamos la confianza en Dios, quien es quien gana las batallas. No nos conformemos en pedirle a Dios que bendiga nuestros planes en la Garriga, sino que oremos para que nosotros seamos instrumento de sus planes en la Garriga. Así aseguraremos que Dios va a ganar la batalla. Que el Señor nos bendiga. Pues damos por terminado el culto.